episodio en nuestro podcast Aprende para Enseñar, donde exploraremos temas fundamentales en el mundo educativo. Ahora hablaremos de una materia muy esencial para los futuros pedagogos y docentes. Será sobre la didáctica disciplinaria. Exactamente, durante este episodio vamos a descubrir qué es la didáctica, quién fue Juan Amos Comenio y además sabremos cuáles son sus finalidades y sus funciones en la escuela actual, en la educación superior y además conoceremos cuáles son sus elementos principales. Si alguna vez te has preguntado qué se enseña en una disciplina y qué hay detrás de un proceso de enseñanza, quédate con nosotros y durante los próximos minutos te explicaremos. ¿Qué es la didáctica? Es el término simple de la didáctica. Es la ciencia que estudia los métodos de técnicas y enseñanzas para facilitar el aprendizaje. Así es, su objetivo principal es comprender cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje y también buscar las mejores estrategias para que el estudiante realmente pueda aprender. Podríamos decir que la didáctica es el puente entre el conocimiento y el aprendizaje porque transforma la teoría en práctica educativa. Además, sin la didáctica realmente lo que es el método de enseñanza-aprendizaje sería muy monótono, sería muy aburrido y al no tener estrategias activas sería más complicado que podamos fomentar el aprendizaje en el alumno. Por ende, sin la didáctica no podríamos avanzar en lo que son los estudios de hoy en día. La didáctica es una ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje con el propósito de comprender cómo se produce el acto educativo y cómo mejorarlo. No se limita solo a enseñar contenidos, sino que busca que los estudiantes realmente comprendan, apliquen y transformen lo que aprenden. Este elemento, la didáctica, analiza todos los elementos que intervienen en el aprendizaje: el docente, el estudiante, el contenido, los métodos, los recursos y el contexto. Su meta principal es hacer que la enseñanza sea significativa, favoreciendo la comprensión profunda y el desarrollo integral del alumno. Por eso se dice que la didáctica no solo enseña qué aprender, sino cómo, cuándo y para qué hacerlo. Y hablando de didáctica, no podemos hablar de la didáctica sin mencionar a Juan Amos Comenio, considerado el padre de la didáctica moderna. Él fue quien centró las bases para lo que es la didáctica hoy en día y es fundamental para poder entender todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que implementamos en la actualidad. Juan Amos Comenio fue un pedagogo, psicólogo que vivió en el siglo XVII y descubrió una obra muy importante llamada Didáctica Magna, donde planteó que todos podían y deberían aprender de la misma forma. Además, propuso que la educación debería de ser universal, racional y adaptada a los temas del desarrollo del estudiante. Además, que hoy en día siguen siendo una base. Juan Amos Comenio es considerado el padre de la didáctica moderna. Fue un pedagogo checo que revolucionó la forma de enseñar y proponer que la educación debería ser organizada, progresiva y adaptada a la edad del estudiante. Su obra más importante, Didáctica Magna. Comenio planteó que la enseñanza debería basarse en la observación, la experiencia y la comprensión, no de la memorización. Además, introdujo la idea de que todos los seres humanos tenían derecho a la educación social. Su pensamiento sentó la base de la escuela moderna, promoviendo que los maestros sean un guía y que el alumno aprenda de forma activa. Hoy muchos de sus principios siguen presentes en la educación actual. Es decir, la didáctica no solo enseña por enseñar, sino también analiza el acto educativo para transformar. Exacto, su finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollando métodos que hacen más efectivo el acto educativo. Y dime, ¿tú conoces algún método? También busca formar docentes reflexivos, capaces de adaptar su enseñanza a diferentes contextos, disciplinas y realidades sociales. En resumen, la finalidad de estudiar la didáctica es aprender a enseñar con sentido, con propósito y con empatía hacia sus alumnos.
El estudio de la didáctica tiene como finalidad mejorar el proceso educativo en todos los niveles. Su propósito es que los docentes desarrollen estrategias y métodos adecuados para mejorar un aprendizaje efectivo. La didáctica busca que la enseñanza sea más humana, reflexiva y significativa, de modo que el alumno no solo acumule información, sino que sea capaz de analizar, aplicar y transformarla. En otras palabras, estudiar didáctica ayuda al docente a comprender su propia práctica, a innovar en el aula y adaptarse a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad actual. Son las nociones y funciones de la didáctica. La didáctica tiene varias nociones y funciones. Entre sus nociones básicas está la relación entre el docente, el estudiante y, claro, el conocimiento. En cuanto a sus funciones, cumplen una función orientada porque guía la práctica docente, una función instrumental que al ofrecer las técnicas concretas y una función investigativa, al analizar y mejorar los procesos educativos. Es decir, la didáctica no solo enseña por enseñar, sino que también enseña el acto educativo para transformarlo. Las nociones básicas de la didáctica se relacionan con su carácter científico y práctico. Es una ciencia porque tiene teorías, leyes y principios, pero también es un arte porque requiere creatividad, intuición y sensibilidad humana. En cuanto a sus funciones, la didáctica cumple tres principales: teórica, que explica los procesos de enseñanza; la práctica, que orienta la acción docente brindando herramientas y estrategias; y la normativa, establece criterios y principios para una enseñanza eficaz. Gracias a estas funciones, la didáctica permite que el docente no solo enseñe, sino que entienda cómo aprenden sus estudiantes y cómo guiarlos mejor. La didáctica en la escuela actual. En la escuela actual la didáctica juega un papel clave, ya que los docentes enfrentan nuevos retos, como lo son las tecnologías, la diversidad, la inclusión, nuevas formas de aprendizaje, y es por eso que la didáctica ayuda a adaptar los métodos tradicionales en entornos modernos, promoviendo la enseñanza más activa y participativa. Ya que en estos casos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto a nuestro hermanito pequeño, a un sobrino, a un primo, que se la pasa todo el día con el celular? En este caso con la didáctica, hoy en día no se trata de disminuir lo que es el consumo de lo que es la era tecnológica, ya que estos menores pues ya viven, en este caso, acostumbrados con ese entorno. Lo que busca la didáctica actualmente es que podamos adaptar esos dispositivos, esas tecnologías, a un método de enseñanza muchísimo más activo, en donde el alumno se sienta cómodo con su entorno social. Hoy más que nunca, la didáctica impulsa a que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, ya que no puede ser receptor pasivo en la memorización, igual como la investigación, la participación. También hablaremos de la didáctica en la educación superior. En la educación superior, la didáctica se centra en el desarrollo de competencias, pensamientos críticos y autonomía de los estudiantes. ¿Qué quiero decir? En este nivel se enseña, no solo implica transmitir conocimiento, sino fomentar la investigación, el debate y la aplicación de la práctica en la educación. También como docentes universitarios se convierten en una guía que facilita la construcción del conocimiento, y la didáctica le brinda unas herramientas más fáciles para lograr. También hablaremos de los elementos de la didáctica. La didáctica se compone de varios elementos, como el docente, el alumno, los contenidos, los métodos, los recursos y la evaluación. Claro, cada uno de estos elementos es fundamental para lograr un proceso educativo completo y coherente. Cuando todos se integran correctamente en la enseñanza, el aprendizaje se convierte en una experiencia significativa, tanto como el docente y como el alumno.
Los procesos esenciales de la didáctica conforman el núcleo del proceso educativo: el docente, quien orienta, guía y facilita el aprendizaje; del estudiante, quien participa activamente en el proceso formativo; el contenido, los saberes, valores y competencias que se enseñan; el método, el conjunto de estrategias, técnicas y recursos utilizados; y el contexto, el entorno social, cultural y emocional donde se ocurre el aprendizaje. Esto es una convivencia equilibrada de estos elementos. Determina la eficacia de la enseñanza y su estudio permite al docente mejorar continuamente su práctica profesional. La didáctica en la escuela actual. En la escuela actual, la didáctica ha evolucionado hacia un enfoque más dinámico y participativo. Ya no se trata de que el maestro sea el único transmisor de conocimiento, sino que el estudiante se convierta en protagonista de su aprendizaje. Hoy se emplean metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el uso de tecnologías educativas. Además, la didáctica moderna busca incluir la diversidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y la educación inclusiva. En este contexto, el docente se convierte en una guía, mediador y facilitador del aprendizaje. La didáctica en la educación superior. En el nivel superior, la didáctica adquiere un papel esencial porque se orienta en formar profesionales competentes, críticos y éticos. Aquí, la enseñanza no solo busca transmitir conocimientos teóricos, sino que también busca desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de investigación. El docente universitario debe dominar no solo su disciplina, sino también las estrategias didácticas adecuadas para motivar y guiar a los estudiantes adultos, fomentando así su autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. Juan Amos Comenio, la didáctica y su importancia actual. Juan Amos Comenio fue reconocido como el padre de la didáctica moderna y una de las figuras más influyentes de la historia en la educación, ya que destaca su obra La didáctica magna, que sentó las bases para comprender la enseñanza como un proceso sistemático, racional y accesible para todos los seres humanos. Comenio defendía la idea de que todos pueden aprender y todos deben ser educados, sin importar su origen, sexo o condición social, lo cual representó un pensamiento profundamente innovador para su época. En su concepción, la didáctica debía orientarse a facilitar el aprendizaje de manera natural, progresiva y promoviendo la comprensión antes que la memorización. Propuso que el proceso educativo debía ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo general a lo particular, principios que aún no constituyen pilares fundamentales en la planificación y práctica docente. Asimismo, subrayó la necesidad de despertar el interés del estudiante, afirmando que el aprendizaje debe ser placentero y significativo. En el contexto actual, las ideas de Comenio adquieren una relevancia renovada. Las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas exigen una educación centrada en el estudiante, flexible e inclusiva. La didáctica entendía como la ciencia que estudia los métodos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, y continúa siendo un instrumento indispensable para garantizar una educación de calidad. Su aplicación permite adaptar los contenidos, estrategias y recursos y características hacia las necesidades del alumno, promoviendo y favoreciendo un desarrollo integral. Reflexiones finales. El pensamiento de Comenio trasciende en el tiempo y se mantiene vigente en la educación contemporánea. Su visión humanista y su apuesta por una enseñanza universal inspira a los docentes a concebir la educación como un proceso formativo que transforma vidas y sociedades. En definitiva, la didáctica no solo orienta la práctica educativa, sino que constituye un compromiso ético y social con el aprendizaje de todos,
Reflexionar sobre la obra de Comenio implica reconocer que educar no es únicamente transmitir conocimientos, sino que también implica formar seres humanos críticos, creativos y capaces de construir un futuro mejor. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos pronto en otra emisión de este programa que tanto les gusta.